¿Qué comprende la salud masculina? ¿Qué me dirías a mí si voy con mujer y mi mujer me dice, che, este no se cuida? Yo, si tengo que empezar diciendo qué es la definición, yo lo definiría como disminuir las barreras que tiene un hombre para llegar a hacer la consulta. Y que la prevención le va a hacer tener una vida sexual, física, mental, lo mejor posible. En la charla voy a hablar de unos temas que se llaman factores de riesgo, que el varón, eso es lo que tiene que aprender. La mujer tiene mucho más incorporado, sale del pediatra a los 18 y ahí va al ginecólogo y empieza su vida de control. El varón, a los 18 hay un bache hasta los 50 en que empieza al control prostático, pero no sabe por qué. Pero cómo viví esos 30 años van a hacer que viva los próximos 40 años. Entonces, esa es la prevención que nosotros tenemos que atacar con esto. Ahí tenemos que apuntar, que el varón vaya, consulte, que, que aprenda a que hay mucha prevención para hacer. ¿Qué tipos de cuidados hay, Omar? Yo creo que lo básico es comer bien, hacer actividad física y no por eso uno tiene que tener un gimnasio, ¿no? Con salir a caminar, con una caminata Sí. activa 2, 3 veces por semana, se acomoda todo. La bilirrubina, el hígado, el colesterol, los triglicéridos. El órgano pene, vamos a hablar, tiene microvasos o vasos muy El pene, pequeños el donde pene. llega la sangre. Y es como una casa, si yo no la cuido, ¿qué se tapa primero? El calefón. Entonces, el pene es el calefón. Pero si se empieza a tapar y yo no lavo o no limpio el tanque de agua, se empiezan a tapar cañitos más grandes, hasta que un día ya no tengo agua en mi casa. Pero ya es tarde, porque toda la cañería se enfermó. Ese ejemplo lo ponemos en el consultorio. Por eso el pene, o la disfunción eréctil, es un predictor que si no cambio los hábitos malos, en 4 o 5 años hay un 20% de hombres que van a tener un infarto agudo de miocardio. Está buenísimo lo que decís. Tengo mi casa, tengo el calefón se me empieza a llenar de sarro, no le doy bolilla al calefón, que sería el pene, y Exacto. eso me genera, tengo que prever el que se me llene de sarro el calefón. Va por ahí más o menos, ¿no? Y esto no es solo mío, porque eso, tengo una sexualidad, tengo una pareja, empiezo a fallar y ahí aparece una cosa que me encanta hablar, que es la ansiedad de desempeño, la anticipación al fracaso. Salgo pensando que me va a ir mal, libero adrenalina y la adrenalina es para pelear. Si yo peleo con vos, no vamos a tener una erección, porque el organismo dice, no, adrenalina es peligro, no es placer. Entonces, cae. O sea que el tema es las personas que están con ese miedo, el hombre está con ese miedo de no tener una buena función sexual, esa ansiedad, nerviosismo le hace no tener erección. Le es contraproducente. Transpira, palpita, empieza a tener, dice, voy a fallar, y ahí empieza en una rueda. Entonces, lo que hablábamos de prevención, de la falla, de una disfunción eréctil, empieza a repercutir en mi vida, y algo muy interesante, si querés hablamos, Sí. del deseo. Hay hombres con deseo bajo, pero con testosterona normal. Explicamos un minuto que la testosterona es la hormona masculina que nos da la musculatura, que nos cuida los huesos, que nos cuida el cerebro, pero también que nos da el deseo. Pero hay hombres con deseo bajo y testosterona normal. Y siempre pongo un ejemplo, que si a mí me va mal, me va mal, me va mal, mi cerebro me cuida, disminuye mi deseo para que no me exponga al fracaso. Porque no, Entonces, hay hombres que dicen, no tengo deseo, pero es por miedo a la falla, pero no lo saben discernir. Entonces, este calefón que empezó a fallar es la punta del iceberg de un montón de cosas, tanto personales como interpersonales. ¿impacta en la pareja? Totalmente. A mí me encanta que la consulta vengan los dos, ¿sí? Me parece hiper sumatorio, diríamos, porque ella está interesada, él quiere, siempre él es más ¿La reticente. vergüenza? La vergüenza, por suerte, hoy está cambiando. El Es verdad hombre, eso. el hombre, por suerte, vamos cambiando, estamos cambiando. Creo que las generaciones más jóvenes van cambiando, y esto es lo que dije al principio, creo que nos estamos sacando una máscara, sabiendo que un día no podemos tener deseo, otro día podemos fallar sexualmente, ¿sí? Pero entonces creo que, y podemos llorar,
que antes no podíamos. Entonces me parece que está bueno ese cambio y el hombre se tiene que subir. ¿Edades que ves en estos Yo casos? tengo hombres de entre los 18 y los 80. Me sorprendería a la gente la sexualidad después de los 70, 80, 85 años. Tengo muchísimos pacientes en muy buen estado general con una buena sexualidad. ¿De Entonces, 80 años? 80 años, teniendo buena relación sexual, con penetración, pero todo va a ser cómo me cuidé en esos típicos 30 años entre los 20 y te diría los 50. ¿Es tan importante el tacto rectal? Es importante, ¿sí? No podría decir que no. La evaluación urológica es a partir de los 40, 45 años, si tuve un papá, un abuelo o un hermano con cáncer de próstata, si no puedo empezar a los 50. Es una ecografía, un antígeno prostático en sangre y el tacto. Las tres cosas hay que hacer. Las tres cosas. Si el antígeno prostático sigue estable a través de los años, uno puede espaciar el tacto, pero el tacto me da la consistencia de la próstata, si tiene nódulos, si no tiene nódulos, si tiene alguna dureza que me llame la atención. Entonces, dura 5 o 7 segundos, es amigable, no creo que uno no vaya al urólogo por eso, y si no va, estaría equivocado, pero me parece que con esa triada yo puedo estar tranquilo en la prevención del cáncer de próstata. Antígeno prostático, tacto rectal y ecografía. Perfecto. Va la mujer, 50 años, va la mujer y el hombre a verte. La consulta es deseo sexual, tanto el hombre como la mujer, o disfunción eréctil, o sea, no tiene erección el hombre. Bien. Es una pregunta muy importante. Motivo de consulta muy frecuente, ¿sí? Lo que empezamos es con un interrogatorio, ¿sí? Hay parejas que son muy demandantes, entonces el hombre ante el aumento de la edad y la posible o eventual falla va como temiendo ante esa exigencia. Hay mujeres que exigen más, o parejas vamos a decir, hay parejas que entienden algún inconveniente, hay parejas que, como hablábamos en el vestuario, que no llegan al orgasmo y todavía el hombre está en la parte de la erección. Para que un pene se erecte necesitamos 300 mililitros, pero para que una pelvis femenina se lubrique a partir de cierto tiempo, lleva una congestión pélvica de 1,5 litros. Entonces, por eso los tiempos, la necesidad del juego previo. Yo siempre digo que estamos mal hechos, porque cuando somos jóvenes tenemos un juego previo muy largo y quizás no lo necesitamos. Y cuando somos grandes, que necesitamos ese juego previo, no lo hacemos, por miedo a que se me baje la erección, y ahí empieza todo. Mi mujer o mi pareja todavía no está lubricada, entonces ahí hay un disritmo, ¿entendés? Ahora voy con Vero, pero la pregunta es, cuando la diferencia de edad es muy grande entre el hombre y la mujer. Es un tema, pero se puede arreglar si los dos tienen la voluntad de arreglarlo al tema sexual. Vero. No, quería decir que toda esta información ha estado oculta por muchos años y que justamente es cultural, todo esto que nombra el doctor, esta exigencia que tiene el varón, social, cultural, bueno, es algo que afortunadamente estamos, o por lo menos pretendemos estar en un camino de construcción. Fundamental la información y que nos eduque el profesional, ¿no? La ESI, no las películas. Sí, ¿no? exacto. Es lo que dice ella, que la educación sexual integral es muy importante y que por eso se mantenga, que es importantísimo. Y poder preguntar, tener a mano esto, que sea como es un tema la mamografía nuestra, los controles, lo que hay que hacerse, que sea un tema también, que circule mucho más los controles que tiene que hacerse el hombre. Te hago una pregunta, ¿la eyaculación precoz es frecuente y a qué se debe? Bueno, primero definamos qué es eyaculación precoz. Es la eyaculación que ocurre en el primer minuto de la penetración, ¿sí? Porque a veces alguien puede decir, uy, yo eyaculo rápido, pero pasaron 7, 10 minutos. Ahí hay que aprender a cambiar ciertas posiciones que me den más placer, empezar por las que menos placer. Hay posiciones en las cuales yo puedo controlar más y hay veces que no puedo controlar. Entonces primero podemos reeducar y preguntarte si realmente sos un eyaculador precoz. Y hay hombres que sí lo son y a cualquier edad. El paciente joven, el paciente de mediana edad
y el paciente adulto. Los tres van a tener diferentes orígenes. El joven, quizás por inexperiencia, por ansiedad de desempeño, la liberación de adrenalina. La adrenalina exacerba los reflejos para pelear y la eyaculación es un reflejo. Entonces va a verse aumentado ese reflejo eyaculatorio. El hombre más adulto, que tiene miedo a la falla, también libera adrenalina y quizás a veces corrigiendo la erección, mejora su eyaculación precoz. Entonces, ya definimos eyaculación precoz, hay primaria y secundaria. Primaria es el hombre con todas las parejas y en todas las circunstancias es eyaculador precoz. Y secundaria es esta pareja, ¿sí? O después de un problema empiezo a ser eyaculador precoz, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de tratamiento. No hay algo fisiológico, orgánico. Todavía no es claro la fisiología de la eyaculación Lo precoz. que le estoy preguntando es si no hay algo que tenga el organismo Claro. que le pueda generar la eyaculación precoz, porque estoy definiéndome como algo mucho más psicológico. Es psicológico, pero debe haber también algo a nivel de los neurotransmisores en algunos hombres que en otros. Pero a veces con una terapia sexológica, el varón, que son terapias cortas, muy aceptables, el varón empieza a mejorar porque se reeduca sexualmente. Y después cuando es más grande, yo prefiero la terapia sexológica cuando el paciente es joven. No lo puedo tener 50 años tomando una pastilla que retarde la eyaculación. Pero al hombre más grande, adulto, o el señor después de los 55, ahí sí lo puedo medicar. Hay medicación que retarda la eyaculación. Pero yo siempre digo que es como una mesa de varias patas. El señor, la pareja, la medicación, la confianza, reorganizar la autoestima, el juego. Por eso, todas esas patas que dije es así. No es que vas al médico y con una pastillita se te soluciona la eyaculación precoz. Estamos hablando con Omar Layuz, que es un médico urólogo del Hospital Italiano, que creo que es el que más sabe del tema y el que mejor lo explica. Realmente fantástico, realmente fantástico. Pues es que en el año 98, estábamos en el hospital, en el año 98 aparece el Viagra, lo voy a explicar así, el sildenafil. Claro, nunca pensamos en ese momento, cuando lo saca Pfizer y dimos un montón de charlas con el tema del corazón, pero nunca pensamos que iba a generar una revolución en la sexualidad, ¿no? Y hoy ves hombres mayores con el uso de Viagra tienen una vida sexual activa plena. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué le decís que tomen? ¿Cuál toma? Bien. Buenísimo. Es cierto que en el 98 hubo un cambio muy bueno a nivel de la adquisición de esta molécula que permite la vasodilatación de esta cañería que tiene el pene. Entonces, dilata, entra más sangre y el pene se erecta. Si no lo tomo, voy a tener una falla. Si lo tomo, puedo ir ganando confianza, hasta puedo recuperar la erección, evitando esta falla o esta ansiedad de desempeño. Se puede tomar 50, 100 miligramos. Siempre digo que hay que tomarla con el estómago vacío 1 hora y media, 2 horas antes. Ahora hay una nueva forma que es sublingual. Uno la puede colocar sublingual 2 horas antes del encuentro sexual. Pero si no ocurre ese encuentro porque mi pareja no viene, tiene un problema o le duele la cabeza, yo no voy a tener una erección. Es antiestímulo. Eso hay que tenerlo bien en claro. ¿Y me va a hacer algo al corazón? Para nada. Esto es como, el problema del tomar es cuando este señor no puede tener un esfuerzo físico. Un esfuerzo físico es correr un colectivo o tener una relación sexual. No es que la pastilla va en contra, al contrario, es un vasodilatador. Pero si con sus factores de riesgo no puede correr un colectivo, es un paciente que no lo podría tomar. Vos lo recomendás con el estómago vacío 2 horas antes. Exactamente. ¿La utilización conjunta con el alcohol? El alcohol es un vasodilatador, hay jóvenes que lo toman, yo no lo predigo para el joven no lo necesita, después podemos hablar por qué lo toma, pero no me gusta mucho la combinación. Un vaso de vino en una cena puede ser, pero no mucho más que eso. Los jóvenes lo utilizan en forma recreativa. ¿Por qué lo utilizan tanto los jóvenes? Sí, una por miedo a la falla, eso es lo que hablamos, por el chip que yo no puedo fallar. Entonces me aseguro
que quizás le dé un placebo. Un placebo es una pastilla que no tiene ninguna función y el señor funcione perfecto, pero lo usan como eso. Y también hay un efecto social, porque hoy hay menos cortejo, vamos directamente a la relación sexual. Entonces todo lo que nosotros teníamos previamente, ahora no lo tienen, y hay hombres que todavía no se pueden subir a este colectivo, que es más rápido, y entonces eso les da miedo y no quieren tener la falla. Omar, es un placer que vengas. La verdad que en 20 minutos hiciste un resumen espectacular. Omar Layuz es médico urólogo del Hospital El Llano, sabe muchísimo y con una claridad extraordinaria. Te Muchas felicito, gracias. realmente Muchas te gracias. felicito. Muy lindo tema.